Esta noche vamos a estar con Hugo Gómez Fernández. ¿Quién es Hugo Gómez Fernández? Pues es un psicólogo egresado de la FES Iztacala de la UNAM, y ahí la presidenta también labora por ahí. Él cuenta con estudios en calidad de especialista en adicciones, pero además tiene una maestría en terapia familiar por el Instituto Crisol. Se ha formado en estudio de género y feminismos latinoamericanos en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se ha desarrollado sobre todo en los ámbitos de las adicciones. Está certificado 3 veces por la Universidad Autónoma de Guadalajara, por la OEA y también en prevención integral de las adicciones laborales. Ha coordinado diplomados en adicciones en educación médica continua en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es decir, tiene una amplia experiencia y el tema a tratar el día de hoy, a mí me parece que resulta de fundamental importancia para que analicemos, reflexionemos, y aunque la gente no se dedique a la terapia o no le haya tocado trabajar con estas cuestiones, es, eh, es muy claro que vamos a aprender, vamos a escuchar otras cuestiones, otras posturas. Así que, sin más preámbulo, Hugo Gómez Hernández, primero que nada, agradezco tu presencia y también te digo que estaremos muy atentas a todo lo que nos vas a comentar. Te dejo los micrófonos, me callo y estamos a la espera de que nos compartas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a el colegio por la invitación. Me siento muy honrado, me siento muy privilegiado de poder estar en este espacio y poder construir algún diálogo desde nuestros propios saberes y desde nuestras propias experiencias y sentipensares. Sí, pues sí, mucho gusto. Como les venía diciendo Francisco, soy psicólogo. Em, Me he dedicado al tema de las adicciones y las parejas. Yo trabajo con parejas desde los saberes de la terapia sistémica. Y entonces desde allí estoy yo colocado en la práctica sistémica, em, mucho más cercana a las prácticas posmodernas de la psicoterapia sistémica, a la influencia de la terapia, de la postura colaborativa y de los diálogos colaborativos. Por allí anda mi práctica profesional, porque hablar de terapia familiar o hablar de terapia sistémica es hablar de muchísimas formas de entender lo sistémico y de muchas escuelas, digamos, muchas escuelas de terapia o muchos modos de hacer terapia con familias, con personas, con parejas desde lo sistémico. Entonces yo estoy un poco más puesto, mucho más puesto en los enfoques dialógico-colaborativos, relacionales, y por allí es donde yo estoy hablando de esto, ¿no? Pues apenas el fin de semana pasado tuvimos esta marcha del orgullo LGBT, donde se dan lugar la protesta, la fiesta también, acuerpamos los espacios para distintas causas y para distintas formas de celebrar también. Entonces, justo cuando por medio de Marta hablábamos un poco de por dónde estarían las propuestas de esta conversación de esta noche, yo le proponía, y agradezco mucho la recepción, de hablar justo de parejas diversas, de parejas sáficas y de parejas gay, de lo que la literatura puede enunciar como parejas diversas, ¿no? Y desde allí es las ideas que yo quiero compartir con ustedes. No, que bueno, son experiencias clínicas, no es un modelo de terapia, no es un así se hacen las cosas, no tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con yo me he encontrado con eso, estas reflexiones tengo,
por aquí le voy entrando, lo pongo a su consideración y hablemos desde nuestras experiencias, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes un material. Tengo por aquí una presentación y si hay algo que ustedes quieran decir, yo voy a estar atento al chat y si quieren de pronto levantar la mano para que su voz también sea escuchada, me va a encantar, ¿eh? De hecho, yo les diría, por favor, interrúmpanme y dialoguemos a lo largo de la presentación. Comienzo a proyectar. Sí, y es justo hablar desde las experiencias de la terapia de pareja o terapia con parejas, desde los estudios LGBTIQ+, o lo que la literatura habla de los estudios queer. En mi relación con sexólogas y con sexólogos, no es nuevo que hablemos de la diversidad sexual, ni para ustedes como sexólogas, ni para mí como terapeuta de pareja, ni como integrante del colectivo LGBT. Entonces, abriendo justamente la conversación desde nuestras experiencias profesionales y sentipensantes, he pensado en esto que les quiero compartir. Para mí es importante nombrar, y nombrar Madre del Orgullo en México es nombrar quién fue la iniciadora del movimiento LGBT en México. No fue Stonewall en Nueva York, ¿saben? No fue la cultura blanca la que vino a abrir la puerta a estas prietitudes, latitudes prietas nuestras. Fue una mujer de nombre Nancy Cárdenas, una mujer lesbiana, comunicadora, dramaturga, teatrera, cabaretera, reportera, en una entrevista con el entonces licenciado don Jacobo Zabludovsky en el noticiero oficial de la televisora oficial del partido oficial del México de los 70s, ya saben, como esta dictadura perfecta, como lo dijo el Premio Nobel de Literatura, y que a los escritores mexicanos no les pareció la idea, pero en esta estructura priista, convencional y de censura, mayoritariamente hablando de los años 80 y 70, es cuando emerge la figura de Nancy Cárdenas en una entrevista con Jacobo Zabludovsky, a colación de los despidos injustificados de personas LGBT, de hombres gay en el mundo, y de un hombre gay precisamente en esta televisora. Se sienta Nancy Cárdenas, la madre del orgullo LGBT en México, con el licenciado, y él le dice: Nancy, entonces, ¿qué es un o una homosexual? Por favor, contextualicemos que estamos hablando de los 70s. Los lenguajes, los conocimientos, los saberes ya son otros. En este contexto setentero, donde estábamos usando pantalones acampanados, estampados y bailando muchísima música, ¿se acuerdan de los que andaban haciendo en los 70s? Ahorita le entramos a esa chismecita, porque yo nací en el 80. La homosexualidad se sacó del DCM, entonces 3, en el 79, y yo nací en el 80. Entonces, cuando yo nací, ya no fui enfermo mental. Entonces, en el 78, cuando Jacobo le pregunta a Nancy qué es un o una homosexual, Nancy dijo: un homosexual es una persona cuya inclinación sexual se vuelve hacia la gente de su propio sexo. Esto se repite tanto en la naturaleza que puede considerarse normal. De ninguna manera enfermedad, de ninguna manera. Porque entonces sería curable. Nancy dijo: al recibir toda la agresión social, llegaría a ser realmente un enfermo, cuando podría ser un individuo sano, enteramente sano, si no tuviera todas esas presiones. Las presiones sociales existen y enferman a muchos homosexuales. Aquí lo corto, pero la entrevista que ustedes pueden ver en YouTube, Nancy dice: yo misma soy una persona homosexual.
no me avergüenzo y no estoy enferma. Nancy Cárdenas fue la primera persona en salir del closet públicamente en un programa de televisión abierta en los 70s. Nancy, junto con un entonces joven Carlos Monsiváis y otros iniciadores del Frente Revolucionario Homosexual y eventualmente del Frente del Orgullo Homosexual en México, es decir, las dos principales organizaciones que se dieron lugar para la primera marcha LGBT. Ahí está la figura de Nancy Cárdenas. Hay un documental muy interesante de la vida de Nancy Cárdenas que se llama Querida Nancy, que no está en plataformas, pero ustedes pueden eh, tener acceso a él. Si ustedes ponen en Google documental Querida Nancy, la Fundación Nancy Cárdenas lo renta. eh, 90 pesos, 100 pesos, una cosa por el estilo. Les dejan el documental para que ustedes puedan verlo una vez y puedan conocer de cerca la vida y el legado importante que una mujer lesbiana nos dejó a las personas que formamos parte de la comunidad LGBT. Y para mí es importante decirlo, porque en la actualidad, y eso es entrando cada vez más en el tema y tejiendo la conversación, si nosotros pensamos en movimiento gay o pensamos en el movimiento LGBT o en parejas gay, de pronto pensamos en hombres gay. Si pensamos en el movimiento LGBT, pensamos de pronto en hombres gay. Frecuentemente está asociado el movimiento gay con hombres gay o el movimiento LGBT con hombres gay, y este homopatriarcado tan presente, tan existente y tan incuestionable ha borrado las voces de otras personas que forman parte del colectivo. Por eso es importante que recordemos que quien inició el movimiento de la diversidad sexual y la disidencia en México no fuimos los hombres gay, fue una mujer lesbiana. Eh, bueno, continuando con la presentación que traigo para ustedes, este de que se llama La locura durante la Revolución Mexicana es un libro buenísimo, que si lo encuentran, cómprenlo, porque fue una edición como muy limitada y creo que eventualmente el Colegio de México lo ha venido reeditando. Habla de la locura en México, es decir, el Hospital de la Castañeda, pero en ese Hospital de la Castañeda había espacio justamente para los hombres homosexuales y para las mujeres lesbianas. Y les estoy colocando solo una fotografía, la que ustedes ven en medio en la parte superior, que viene en este libro, de el pabellón de las mujeres homosexuales. Ni siquiera eran llamadas lesbianas. Recuerden ustedes, Gloria Careaga y otras representantes del movimiento lésbico en México han dicho, siguiendo eh, los estudios de muchas lesbofeministas alrededor del mundo, que no se llaman a sí mismas, muchas de ellas, mujeres homosexuales. Gloria Careaga dice, soy lesbiana, porque nombrarme lesbiana es político. Vamos a ir para allá en unos minutos. Pero el pabellón de las mujeres homosexuales en la Castañeda estaba pues rodeado de esto, ¿no? Y así ha sido el paso que la diversidad sexual ha dado en el país. Eh, Hemos pasado de ser delincuentes a ser enfermos mentales, siempre pecadores. Y pues está bien, ¿no? Porque el pecado es más divertido que la gracia, pienso yo. Ya ustedes me dirán. Pero pienso también, fíjense, las luchas que ha tenido que vivir la diversidad sexual, la última ganada no menos importante es la prohibición de los ECOSIG, es decir, estas terapias, me entrecomillan, de conversión, me entrecomillan de nuevo, que realmente se llaman los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Por eso este hashtag nada que curar,
Por eso la ley nada que curar, porque tiene que ver con la prohibición por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país, la prohibición por todos aquellos esfuerzos que buscan corregir lo que no hay por corregir y por curar algo que no hay nada que curar. Hemos alcanzado distintas cosas. La primera marcha fue un 29 de junio del 78 en México, ¿no? La primera gran marcha del orgullo homosexual en el país. Pasos adelantados y años después, en 2009, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprueba el matrimonio igualitario. Las uniones consensuadas ya estaban eh, avaladas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el 2005-2006, pero es hasta el 2009 que aquí, en la localidad de la Ciudad de México, se avala el matrimonio igualitario. Para el 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia, el rubro de derecho a la vida de familiares de parejas del mismo sexo. Esto permite, no solo ratifica el matrimonio, también permite la adopción a parejas lesbomaternales y homoparentales. Para el 2021 se aprueba la ley para el reconocimiento y atención de las personas LGBT. Y esto fue importante porque no solamente ratifica que existimos, sino que nos hace a las personas LGBTIQ más sujetos de derecho. Esto es importante, colegas. Ser sujetos de derecho nos da ciudadanía. Lo que antes teníamos como ciudadanías de segunda, han tenido que transcurrir muchos años para que en el 2021 el derecho a la salud, a la vida digna, al trabajo, al empleo remunerado, sea eso, un derecho ciudadano. Qué lamentable que hayamos tenido que luchar y perder muchas vidas para algo que nos fue arrebatado o que nos fue negado por el hecho de ser quienes somos. Y para el 25 de octubre del 2025 está esta ley Nada que Curar, que prohíbe todo aquello que tenga que ver con un esfuerzo por corregir orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces, hay muchas cosas por allí en medio, pero hablemos un poco como de los motivos, digamos, que tienen algunas parejas para venir a psicoterapia. ¿Cuáles serán algunos de esos motivos? ¿Qué son esas sangronas? Gracias, muchas gracias. Algunos de esos motivos tienen que ver con el closet, ¿no? Con el closet, con la visibilidad en la familia de origen, algunas situaciones relacionadas con la relación de la pareja también se conectan y tienen que ver con quién, cuál integrante de la pareja está visible, medianamente visible o no ha salido del closet en el contexto familiar. Y esto también repercute no solamente en las vidas de las personas, sino en sus relaciones de pareja. Miriam, ¿tú Hugo, quieres decir Hugo, algo? Hugo, Hugo, Hugo. Como Sí. pediste que pudieran interrumpirte las personas, bueno, lo van a hacer así. Nada más les pido que sean breves, por favor. Aunque tiene levantada la mano Miriam, quien primero quería hablar fue Alma Aldana y después Miriam. Adelante, Alma, por favor. Alma, sí, sí. Hola, felicidades por el tema, el colegio, gracias. Sí, qué bueno que hablas del tema, es muy, muy importante. En esa entrevista que mencionas estaba Elenita Poniatowska y Claudia Hinojosa, que fueron los que iniciaron el movimiento junto conmigo en este país. Y conocí muy bien el grupo de Nancy Cárdenas porque allí estuve con Carlos Monsiváis y no existía la FEMES ni ningún grupo de sexología todavía y participamos, daba Monsiváis y Nancy Cárdenas traían libros de
Inglaterra, de Estados Unidos, sobre todo de Europa, y así hicimos un círculo de estudio. Y ahí estuvo también Max Mejía, Braulio Peralta, el doctor Cue, ¿no? Y después se hicieron los grupos. Y en ese grupo fue cuando se hizo la entrevista a Nancy Cárdenas, pero estaba también Elenita Poniatowska y Claudia Hinojosa, que vale la pena mencionarlos, ¿no? Y que fue muy valiente de parte de ellas dar la cara cuando era una enfermedad todavía y era un delito, ¿no? De atentado contra la moral. Pues fue muy importante esa entrevista, es muy buena, que bueno que ya está en YouTube, yo la tengo grabada, pero en otro, lo tiene por cierto AMSAC, porque están cambiando de formato al otro formato. Entonces, felicidades, pero sí vale la pena mencionar los que estuvieron en esa entrevista también completos, ¿no? Y del grupo, cómo surgió y después cómo se hacen estos grupos. Felicidades, Hugo, gracias. Miriam, por Gracias a favor. ti, querida Alma. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues sí, me interesa mucho conocer acerca de esto, saber, y precisamente tengo esa duda, ¿por qué le llaman salir del closet? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pusieron así o por qué pasa eso? Y no sé si pudieras orientarme también por qué hay tanto LGBTIQ. Yo, como dices, soy de los 60, lesbianas y homosexuales o gays, pero tanto de ahora es todo. Gracias. Gracias, Miriam. Adelante, Hugo, por favor. Sí, sí, bueno, muchas gracias por nombrar. Siempre nombrar es importante, entonces muchas gracias, Alma. Em, Voy a buscar para responder esta pregunta. Ya lo veo. Voy a poner, Miriam. Salir del closet, bueno, se le ha llamado como para anunciar nuestra orientación sexual y nuestras identidades de género, ¿no? Como una manera de hacernos presentes, de hacernos visibles y de darles la noticia a nuestros familiares o a nuestros amistades, papá, mamá, etcétera. Yo todavía vengo de la generación en la que salíamos del closet. Conversando con un consultante, un chico trans de recién cumplidos 14 años, sí, recién cumplidos 14 años, él me cae muy bien y él me preguntaba de pronto, doctor, ¿y en su generación cómo era tal cosa, no? Porque bueno, tengo la edad de su papá, ¿no? Soy un poco 1 o 2 años más grande que su papá y entonces de pronto me dice, ¿y en su generación cómo era, no? Y entonces a mí se me ocurre preguntarle, oye, ¿y en tu generación cómo salen del closet? Y su respuesta fue muy ilustrativa para mí. Su respuesta fue, ¿qué es eso? Sí, o sea, ¿cómo le dicen a las personas que son lesbianas, que son gay, que son trans? Ah, pues no hay, él me decía, no ocurre como que juntes a alguien y digas, ¿qué creen? Soy esto. Llegas a una fiesta con alguien o de pronto dices, me gustan los niños o de pronto dices, me gusta él o me gusta ella y ya, pero no hay un evento canónico, ¿no? Y eso me pareció como muy interesante también, porque la salida del closet no siempre es, actualmente ya no siempre es como un paso necesario, ¿no? Como decía el divo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Y entonces, si lo dijo el divo de Juárez, es porque así es, porque lo dijo Juanga nada más. Y entonces pensaba, ¿cómo eso que dijo Juanga en los 90, 20 o 30 años después, está hecho Juanga profeta, está hecho carne ahora, ¿no? Ya lo que se ve ya no lo preguntan. Claro, esto también obedece a contexto social. Hay contextos sociales en el que el closet
es el lugar seguro donde tienen que estar por momentos de la vida o por la vida entera, lamentablemente, hasta que cambien de contextos o hasta que el contexto empieza a cambiar. Y si nosotros hablamos de personas LGBT, como decía un poco acá Miriam, nos estamos refiriendo a diferentes colectivos dentro del colectivo. La E tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, personas queer y lo que vayamos sumando. Que Miriam tiene que ver con orientación sexual y con identidad de género y con corporalidad. La orientación sexual es la L, la G, la B, nombradas aquí. La identidad de género, el paraguas T, es decir, las personas trans y el paraguas T. Y la corporalidad diversa es la intersexualidad, claro, la transexualidad o las personas trans, también el cuerpo trans es cuerpo trans. Y la Q, esto es algo bien gringo y bien blanqueado, habrán de disculpar yo con lo prieto, hablando de personas queer. Y en personas queer estaríamos considerando personas no binarias, personas de género neutro, personas que se identifican como ambos géneros o ninguno de pronto, todo lo que tiene que ver con eh, la escala de grises y la diversidad de colores de expresión de género y el género con el cual me identifico estaría en lo Q. Quería yo retomar la conversación hablando, colegas, amigas y amigos, de los motivos de consulta que yo he encontrado en mi experiencia de 2016 a la fecha. Entonces, es pocos años, comparativamente hablando con gente que tiene dedicándose a la terapia sexológica muchos años. He encontrado en este consultorio sistémico dialógico, primero, situaciones sobre las relaciones sexoafectivas. Es decir, vienen a consultarme por el tipo de relación, los acuerdos, relación abierta, monógama o ética no monógama, poliamorosa, con invitaciones, con flexibilidades, parejas permeables, los acuerdos de esas configuraciones relacionales, la organización de los tiempos, la organización de los espacios, de los afectos, el ejercicio de la sexualidad también. Entonces, algunas parejas de hombres y de mujeres vienen a consultarme por algo de eso. Pero otro de los motivos, colegas, que yo me he encontrado son situaciones relacionadas con la salud física y mental. ¿Qué es esto? Experiencias desde la ansiedad, experiencias desde la depresión, consumo problemático de sustancias, violencias, enfermedades crónicas o degenerativas, ideaciones suicidas, autolesiones, discapacidades y otras neurodiversidades o neurodivergencias que están en la vida de la pareja y que mucha de la dinámica o de la problemática se conecta, viene de, se conecta, se exacerba o recae en alguna de estas que he mencionado. En la tercera categoría que mi mente ha puesto de este modo son motivos de consulta como situaciones relacionadas con lo que en terapia familiar, soy terapeuta familiar, le llamamos el ciclo vital. Etapas de transición de la vida, por ejemplo, de la vida académica a la vida laboral, matrimonios, divorcios o separaciones, crisis económicas, desempleos, migraciones académicas o laborales, las elegidas o las forzadas, el climaterio, la menopausia, la maternidad, la paternidad,
la adopción, las crisis de la mediana edad que viven los integrantes de la pareja, enfermedades que requieren cuidados, muerte de la pareja o bien muerte de algún integrante de la familia de origen de alguno de los miembros de esta pareja. Pienso, por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas que vienen a consulta y muchas de las situaciones que me han presentado habían estado, habían estado conectadas con la muerte del papá de una de ellas, por ejemplo. Y entonces, cómo lo que ocurre en la familia de origen de una de ellas o de uno de ellos, de ellas, repercute en la dinámica de la pareja también. También lo pienso desde lo siguiente, colegas, lo que ocurra al interior de la relación de mi pareja va a ser, va a influir para que yo viva lo que viva en la familia de origen, por ejemplo, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de algún hermano. Si mi relación de pareja anda fine, la muerte de un integrante de mi familia de origen va a ser transitada de un modo más acompañado, más o menos acompañado, de acuerdo a cómo esté la relación de la pareja. Bueno, no menos importante están la categoría número 4 que les quiero proponer, que son situaciones directamente relacionadas con la orientación sexual y con la identidad de género. Como yo les venía diciendo, el closet, la visibilidad en la familia de origen, la visibilidad o la salida del closet en otros contextos significativos como el trabajo, como la escuela, como la comunidad, y los pasos a la transición o la confirmación de género. Aunque han sido las menos, parejas que me consultan se enfrentan a la transición de alguna persona de sus integrantes, ¿no? Retomando, alargando, profundizando en esta conversación, para mí es importante hablar de la visibilidad de nuestras familias de origen y hablar de la visibilidad en los contextos sociales y comunitarios. No vivimos nuestra orientación sexual, no vivimos la idea, la opinión que tengo de mí, no lo vivo igual. Hay un asunto al que nos venimos enfrentando y asuntos distintos a los que se vienen enfrentando cuando se sale del closet en la familia, cuando son mujeres, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, a cuando somos hombres homosexuales. Sí, los estudios queer son bien interesantes cuando nos dicen hay una traición al patriarcado. Los hombres homosexuales, bisexuales, somos traidores del mandato patriarcal de la heterosexualidad obligatoria y naturalizada, y más allá, somos traidores de la masculinidad hegemónica, ¿no? Pero también las mujeres lesbianas se enfrentan a batallas particulares, no solamente por ser lesbianas, también por ser mujeres. Monique Witting, Sofía Bautista, Sofía Bautista es una terapeuta familiar, eh, presidenta de IGEFAM en Oaxaca, el Instituto de Género, Familia y Comunidad en Oaxaca. Tiene una ponencia muy interesante sobre la lesbomisoginia, que es un concepto propuesto por Monique Witting y que nos invita a considerar cómo las batallas de las mujeres diversas, disidentes, tiene que ver con ser mujeres y con ser mujeres lesbianas. ¿Cómo les va a las mujeres lesbianas con los mandatos de género, como la delgadez, la belleza, la femineidad, la maternidad, el cuidado de las otras, de los otros, ¿no? Porque el patriarcado va de que las mujeres cuidan, porque ese es uno de sus mandatos, ¿no? Entonces hay por allí asuntos interesantes que tienen que ver con el closet, la visibilidad, como yo les decía, los mandatos de género para las mujeres lesbianas, pero las parejas de hombres homosexuales también tenemos ciertos mandatos
Uno de ellos es el de la masculinidad. De pronto nuestros consultantes gay, no sé, ya me dirán sus experiencias, colegas, pero hay como una denuncia muy particular en nosotros los hombres gay respecto a la valoración tan grande que le damos a la masculinidad. ¿Quiénes son los que más ligan? A los que no se les nota lo gay. Ay, ¿eres gay? No se te nota, güey, te doy las gracias por este comentario tan absurdo. O sea, eso, ¿crees que es un halago decirme eso? Entonces, por ahí hay un asunto también de nosotros los hombres y la relación con la masculinidad, porque de pronto el hombre gay, el hombre homosexual masculino, es como suculento, apetitoso y objeto de nuestros deseos, como si un hombre gay afeminado o como si un hombre homosexual no binario o andrógino no fuera ¿saben? Entonces, el deseo también obedece a homonorma, el deseo también obedece a mandatos de patriarcado y masculinidad. Oigan, colegas, pero no solo eso, el hombre homosexual en terapia de pareja y terapia individual, también hay un asunto de mandatos de la homonorma, como si hubiera un jotódromo que nos dijera cuál es el mejor maricón de todos, el más deconstruido, el que ya es poliamoroso, el que ya no le va a la monogamia. Hay de pronto una homonorma casi institucionalizada, pero muy presente en nuestros cuerpos, en nuestro deseo y en nuestra forma de hacer pareja. Por ejemplo, pareja de hombres que vienen y dicen, queremos abrir la relación. Uno dice, sí quiero, y el otro dice, no sé, no estoy tan seguro. Ahí hay un ejercicio de poder, ahí hay una coacción, y ahí hay un algo que va contigo, y ahí hay un algo que no va contigo. De pronto en la terapia con hombres gay, el que dice es que yo no quiero una relación abierta, yo sí quiero algo monógamo, lo dice de pronto con asunto de vergüenza, como si estuviera fallándole al jotódromo de quién es la J más deconstruida y la, ¿saben? Ojo con esto en la relación de nuestras parejas. Y claro, también en la relación de parejas, fíjense, tengo parejas en terapia donde alguno de sus integrantes es una persona trans, ¿no? Entonces también es acompañar en cómo acompañan la transición y también si va con ellas que su pareja esté transitando, porque sería bastante romántico pensar, ya todos estamos. No lo sé, a lo mejor hay alguien que tiene menos de 40K, ¿verdad? Pero quiero pensar, ya muchos somos cuarentones y a estas alturas de la vida, colegas, sabemos que de amor no bastan las relaciones de pareja. Entonces, aunque haya amor, cuesta de pronto trabajo acompañar la transición de la pareja y de eso habremos, y de eso hay que hablar en la terapia. Pero también el empleo, pero también la educación, pero también la vivienda, pero también la salud, porque es indispensable recordarnos, anunciarnos o recordarnos que la salud mental no depende de la persona, de sus adentros, de sus autopercepciones, y si tiene o no amor propio y otras instagrameadas que le vamos embarrando a la terapia. No, mis cielas, recuerden que la salud mental es enteramente contextual e interseccionada. Si hay personas que viven opresiones sistemáticas por su orientación sexual e identidad de género, la salud mental se va a ver lastimada. Ojo, la salud mental de las personas y de las personas LGBT no depende de nuestro amor propio ni de... Ay, perdón, no quiero ser sarcástico. Alma me conoce, Marta me conoce, que saben cómo puedo ser un poco de rayar en el sarcasmo. Espero que no me salga de nuevo porque quiero que me vuelvan a invitar. Pero pienso
Em, de pronto, de pronto hablar de salud mental ya es como un concepto muy romanticeado, muy idealizado y muy colocado en el sujeto. Ojo, porque las nuevas conceptualizaciones sobre el constructo conceptual que se llama salud mental ya es contextual. Entonces, el contexto influye en nuestra salud mental. Y si hay un contexto donde no me dan empleo por ser lesbiana, por ser bisexual o porque se me nota lo joto maravilloso que soy, eso va a afectar mi salud mental y mi relación de pareja. Si a causa de la identidad de género, si a causa de verse masculina, si a causa de ser lesbiana hermosamente pelicorta y botch, o a causa de ser homosexual preciosamente maricón joto afeminado, maravilloso en todo eso, pero a causa de eso o de su identidad de género trans, no le dan empleo, no tiene acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud mental se va a ver aminorada, sí o sí, y no depende de la persona, depende del fucking contexto. Devuélvanle al contexto lo que es del contexto. No lo pongamos en la persona, eso es una falta de respeto y un pecado epistemológico. Y no menos importante, claro, los riesgos en la calle. Si vivimos en un lugar, si nuestra relación de pareja se da lugar en espacios donde ser quienes somos nos hace flanco de ataques distintos, de violencias, claro que el closet va a ser un lugar seguro. Claro que eso va a afectar porque, o sea, yo le puedo dar besos a alguno de mis novios, ay, como si tuviera muchos, ¿verdad? Pero no hay ninguno por si me quieren presentar algún cuarentón, cincuentón interesante. La agenda está abierta, pero miren, no es lo mismo sentarme en la Cineteca o aquí en la Condesa o en la zona rosa a besuquearme con alguien, con un noviecito que me guste, ¿no? Con mi crush, ¿no? Que Dios mediante ocurre el fin de semana, que en el centro de Tlapa de Comonfort, el corazón de la montaña, si dos gays quieren hacer eso o dos mujeres lesbianas quieren hacer eso. No, mis cielas. Los contextos son importantes y el contexto, los, ¿cómo se dice? En plural, los contextos atraviesan las vidas de las personas, los afectos de las personas y las relaciones de pareja de las personas. ¿Por qué es útil todo esto, colegas? Voy a cerrar con una última diapositiva que les propongo y ya ustedes me dicen, ¿sale? ¿Por qué es, ay, ¿dónde comparto? ¿Por qué es útil para mí proponerles esta mirada de colocar el ojo en lo gay de lo gay, de lo lésbico, de lo lencho, de lo trans? Porque si logramos que en pareja, en sesión de terapia de pareja, hablemos de nuestros dolores, eso es hacer comunidad. La propuesta que este bigotón les trae, a todo el mundo le lleva, es historizar las vivencias sobre nuestra orientación sexual e identidad de género. Historizar las situaciones relacionadas con el bullying LGBT-fóbico que vivimos. Hablemos en terapia con parejas sobre mi familia de origen, cómo han tomado nuestra orientación sexual, cómo han tomado nuestra identidad de género, cómo el contexto geográfico nos lee, el contexto social y el contexto de clase social también. Porque claro, no es lo mismo ser un gay Ricky Martin que ser un maricón que vive en la Mixteca y que además es discapacitado.
no son las mismas historias. No le fucking pongan a la persona lo que le corresponde al contexto. Ana Holguín, mi maestra en terapia narrativa, era insistente cuando nos decía, devuélvanle al contexto lo que es del contexto. Hablemos en terapia con parejas sobre identificar quiénes son nuestras personas aliadas, quiénes son nuestras redes de apoyo, nuestras amigas LGBT, quiénes son los activistas, quiénes son... Siempre hay activistas en todos lados y esos activistas tienen grupos y tienen una posada y tienen una fiesta y podemos ir a hacer todo lo lenchas que somos y todo lo maricón y jotear durísimo en un espacio donde todos, todas, todes somos iguales. Si es que en mi casa no se puede, hay otros espacios donde sí podemos explorar todo lo vestida que puedo ser. Y bueno, las estrategias de supervivencia y de resistencia. A mí no me gusta el término resiliencia. Me gusta supervivencia y me gusta resistencia porque resistimos a las opresiones. A mí sí, esta es mi primera especialidad, el consumo de sustancias, entonces sí me gusta hablar de cómo están las parejas con el consumo de sustancias. Eh, y claro, la relación con el cuerpo. No solamente estoy hablando de personas trans y su cuerpo, también estoy hablando de lesbianas y su cuerpo, hombres homosexuales y nuestro cuerpo, porque los efectos del bullying lesbofóbico están en nuestro cuerpo, en sus cuerpos. Los efectos del bullying homofóbico están en este cuerpo prieto y los efectos del bullying transfóbico están en esos cuerpos y con esos cuerpos intentamos hacer pareja. Y con esos cuerpos afectados por el bullying LGBT fóbico, buscamos el amor. En el término adulto, ¿eh? Bueno, hablemos, ¿cómo ven de todas estas ideitas? ¿Qué les parece? ¿A dónde les lleva? Tenemos unos minutos, ¿no es cierto, Fran? Sí, y muchas gracias, Víctor. Te comenta Elena Moreno. Hugo, acuérdate, Digo, Hugo. Hugo, perdón por Víctor Hugo, pero bueno, Hugo. Eh, dice Elena Moreno, en mi contexto social han salido del closet algunos hombres que se venían mostrando como heterosexuales cis. Se piensa que han salido, se han hecho ver a través de la terapia como una excusa, un escudo, etcétera. ¿Qué opinas de esto? Ujú. Me parece como, me genera preguntas, me genera como cuál es el contexto. De pronto los contextos son inhóspitos para la identidad de género y la orientación sexual y sigue siendo frecuente que se tienen que casar por el contexto y de pronto se casan, tienen hijos, se saben que son toda esta mariconez y toda esa lenchitud, pero tienen que callarlo por las distintas circunstancias que no siempre tienen que ver con no se acepta. No siempre tienen que ver con no se acepta, porque sabemos quiénes somos desde chiquita, desde chiquitos vamos sabiendo quiénes somos, como cualquier otra persona heterosexual. Vamos sabiendo, pero el contexto social o el contexto familiar, la realidad corporal emocional, colegas, de si digo esto, ¿me dejan de querer? Si digo esto, ¿decepciono? ¿Defraudo? ¿Van a dejar de amarme? No me, no me minimicen los efectos de la pregunta que de pronto tenemos. Si lo digo, ¿qué va a pasar? Hay muchas historias emocionales ahí, ninguna menos importante que la otra y todas dignas por contarse. Eh, Mi querido amigo Javier Lizarraga Cruchaga, mi maestro más dilecto, Esto. eh, recuerdo que desde que comenzamos en estos
en los ochentas, Alma Aldana, Juan Luis Álvarez Gallú, Javier insistía en que la gente debía de salir del closet. Y yo le decía, a mí me parece, Javier, hablando del contexto, Hugo, que en ocasiones es sumamente difícil salir del closet. Javier, aferrado como era, pues siempre me decía, no, no, y no, y no. Pero yo le decía, hay veces en que la gente por sobrevivir, aunque después superviven, lo elaboran como una estrategia. ¿Alguna opinión al respecto, Hugo? Sí, fíjate que justamente con mi colega Sofía Bautista, en una conferencia que dábamos para el ILEF, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, justo salió el tema y Sofía decía, bueno, compás, en mi contexto, Oaxaca, ella vive en el centro, pero en valles centrales, en la Mixteca o en la costa se vive distinto, decía ella. Y acá en la ciudad pueden salir del closet algunos, pero si no, van a estar en el closet todo el tiempo, ¿no? Entonces de pronto también eh, el closet puede ser una estrategia de paso, un puente, un puente. Bien. Claro, perdón, Fran, hablemos de eso, porque yo lo estoy diciendo muy sencillo, ¿eh? Yo lo digo muy sencillo porque no me atraviesa mi corporalidad, mi vida afectiva, pero para quienes sí, hay afectos, hay emociones complejas ahí adentro. Por eso les decía, hablemos, no significa un diálogo resolutivo, un diálogo que tenga yo que hacer algo, no es un diálogo estratégico, que yo tenga que cambiar algo, es dialogar, hablar de aquellas cosas que el sistema de patriarcado heterosexual y cisgénero ha producido en nuestros cuerpos, y si no es en la terapia, ¿en dónde fucking las hablamos? Por ahí lo pienso. Sí, colateralmente le decía que me parece que cuando la gente se sale del closet, la familia se mete al closet, pero eso es otro lado. Otra cosa, Matt Castañeda dice, amo, no, primero Margu, como sexóloga me he enfrentado a parejas lésbicas cuya preocupación es cómo explicarle a la o las familias que no son un peligro para los niños, niñas y adolescentes, que no los van a pervertir ni a violentar. Sí, sí, ese es un gran tema. Una colega en Instagram, el mes pasado que fue el Pride, ahorita les dejo acá mi Instagram para que vayan a verlo, hicimos un live, un conversatorio, un live, y ella nos decía, yo daba clases de patinaje sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo, y cuando salí del closet, las mamás iban a decir, no quiero que mi hija tome clase con esa maestra, no quiero que a mi hija la toque esa maestra, ¿no? Hay como una suerte, un prejuicio bien grande de, de, de que corren peligro las infancias con nosotros, ¿no? Y bueno, las infancias corren peligro con las personas abusadoras, violentadoras, y estas no precisamente somos nosotros, la comunidad LGBT. O sea, no dudo que haya alguna persona LGBT que violente las vidas de los niños y de las niñas, pero también las hay heterosexuales, los hay Más. sacerdotes. Entonces, diría yo, pero es una batalla que esta pareja lésbica o que muchos hombres homosexuales tenemos que enfrentar de pronto, ¿no? En el tema de la adopción, he acompañado parejas de hombres en la adopción y de pronto se enfrentan a esto también, ¿no? O sea, entonces si tú crías a un niño, lo vas a homosexualizar. Mis cielas, a mí me crió un señor y una señora heterosexuales y miren, salió esta, ¿saben? Entonces hay que ir como derribando ciertos prejuicios, pero es muy doloroso, sin duda. Me dice Matt Castañeda desde Agüitas, desde Aguascalientes. Amo aprender desde estos espacios. Muchas gracias por abrir el tema. Tengo la curiosidad de saber por qué últimamente se utiliza el término de parejas sáficas. Lo percibo como una forma de quitar el término lésbico. ¿Será Sí. así?
gracias por comentarlo, Matt. Sí, hay mujeres que sí lo dicen, somos pareja lésbica, ¿no? Pero cuando la relación de la pareja, una de ellas se identifica como lesbiana y la otra es una mujer trans, o una de ellas se identifica como lesbiana y la otra es una mujer bisexual, por ejemplo, el término que más puede reunir esas experiencias de pareja son parejas sáficas, que son mujeres que tienen vida amorosa, afectiva, sexual con mujeres, ¿no? Hugo, mil gracias por este compartir, por esta manera de exponer tus ideas que me parecen provocativas, pero que son una invitación más y más para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir comportándonos como seres humanos que podemos interactuar con esa persona que está allá enfrente, que tiene, como tú dices, todo un historial. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy presentes y les esperamos el siguiente primer miércoles de mes. Felicidades por haber asistido. Gracias.